Hola chicos y bienvenidos de vuelta. En este video vamos a hablar acerca de la evaluación ecocardiográfica de la estenosis aórtica. Muchas gracias por el apoyo, no olvides de darle like a este video y de suscribirte a mi canal. Así que comencemos con la parte 1 de cómo evaluar la estenosis aórtica. Existen diferentes maneras a la hora de evaluar la estenosis aórtica. Sin embargo, te recomiendo que sigas estos 3 pasos o categorías a la hora de evaluar una estenosis aórtica. El primer paso sería la evaluación visual, el segundo, la evaluación Doppler, y el tercero, el determinar la severidad de la estenosis. Vamos entonces a extender un poquito más a qué se refieren cada una de estas categorías. Lo primero en la estenosis aórtica es la evaluación visual, y esto se refiere a describir en detalle la apariencia de la válvula. Fíjate en la morfología de la válvula, que es en el número de cúspides, si tiene 3 o 2. También debemos visualizar el patrón de engrosamiento o calcificación de la válvula para reportar si está ligeramente engrosada o severamente calcificada. También hay que evaluar la movilidad de las cúspides, si éstas se encuentran ligeramente reducida o limitada. Esta evaluación visual no solo es importante para ayudarte a describir la apariencia de la válvula, sino que también te puede dar una pista sobre la etiología de la estenosis. La segunda categoría se refiere a la evaluación Doppler, que son todos los datos que podemos obtener utilizando Doppler. Todas las mediciones se deben realizar de acuerdo al conjunto mínimo de datos y esta herramienta nos ayuda a obtener las velocidades y gradientes transaórticos. Al evaluar la estenosis aórtica es muy importante utilizar la sonda ciega con todos los pacientes y también calcular el área de la válvula usando la ecuación de continuidad. Y recuerda que no solo debemos enfocarnos en la válvula aórtica, sino también tenemos que realizar medidas asociadas a esta, como el cálculo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el cálculo del grosor de la pared del ventrículo izquierdo y la función diastólica. Luego de haber realizado la evaluación visual y utilizar todas las herramientas Doppler, vamos a poder determinar la severidad de la estenosis aórtica. Esto básicamente nos ayuda a describir si la estenosis aórtica es leve, moderada o severa. También existe un área gris en el que nos podemos encontrar con una estenosis aórtica de bajo gradiente y bajo flujo, pero eso lo cubriremos en la segunda parte de este video. En todos los pacientes con valvulopatía aórtica es esencial que se sometan a una evaluación ecocardiográfica completa y cuidadosa, de acuerdo con los principios del conjunto mínimo de datos. Así que en esta presentación les voy a mostrar las ventanas e imágenes específicas necesarias para la evaluación ecocardiográfica de la estenosis aórtica. Comenzamos con la vista de eje largo paraesternal izquierdo y aquí vamos a medir las dimensiones del ventrículo izquierdo, el diámetro del grosor de pared y la masa del ventrículo izquierdo. También evaluamos visualmente el movimiento de las paredes del ventrículo izquierdo y la extensión de la calcificación de la válvula aórtica. Luego pasamos a obtener una vista ampliada de la válvula aórtica y medimos el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, el cual es necesario para obtener el área valvular aórtica y el volumen eyectado. La valoración visual de la válvula aórtica consiste en evaluar la extensión de la calcificación y la movilidad de las cúspides. También en esta evaluación visual se puede determinar si la línea de cierre aórtico es central o excéntrico.
Siempre debemos utilizar Doppler a color para evaluar dos cosas. Uno, la presencia de turbulencias y dos, la presencia y el origen de la regurgitación aórtica. Luego pasamos a la vista de eje corto para esternal izquierdo al nivel de la válvula aórtica. Aquí evaluamos visualmente el aspecto de la válvula aórtica. Nos vamos a enfocar en la extensión de la calcificación y en la movilidad de las cúspides. En esta misma vista hacemos zoom a la válvula aórtica para evaluarla más de cerca. Aquí también nos vamos a fijar en la extensión de la calcificación y en la movilidad de las cúspides, pero además también podemos evaluar la morfología de la válvula aórtica y determinar si es tricúspide o bicúspide. Esta vista también nos permite evaluar con facilidad si existe alguna fusión y su patrón. Volvemos a utilizar Doppler a color encima de la válvula aórtica para evaluar la presencia de turbulencias y la presencia de alguna regurgitación aórtica. Al encontrarte con una regurgitación aórtica, esta vista es muy útil para determinar el origen y la ubicación. Utilizamos ahora modo M a través de la válvula aórtica. Esto nos permite evaluar la separación de las cúspides y visualizar la línea de cierre aórtico. Ahora pasamos a la vista apical de 4 cámaras y hacemos zoom al ventrículo izquierdo. Aquí vamos a medir los volúmenes del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección. También vamos a evaluar el movimiento de las paredes del ventrículo izquierdo y calcular el grosor de paredes y la masa. Y si es posible, calcular el strain longitudinal global, ya que este y la fracción de eyección son marcadores en el pronóstico de la estenosis aórtica. Obtén ahora una vista apical de 5 cámaras y realiza una evaluación visual del aspecto de la válvula aórtica. Evalúa la extensión de la calcificación de las cúspides y su movilidad. Colocamos Doppler a color encima de la válvula aórtica para evaluar la presencia de turbulencias o la presencia y origen de alguna regurgitación aórtica. Continuando con la evaluación Doppler, colocamos Doppler continuo a través de la válvula aórtica. Luego, vamos a trazar alrededor de la parte densa de la onda de flujo Doppler para obtener velocidades y gradientes aórticos. Estos parámetros son esenciales en la evaluación ecocardiográfica de la estenosis aórtica. Colocamos ahora Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y de igual manera trazamos alrededor de la parte densa de la onda del flujo Doppler para calcular el volumen eyectado y el área valvular aórtica. De igual manera, esto es un parámetro esencial en la evaluación ecocardiográfica de la estenosis aórtica. Vamos a obtener ahora una vista apical de 2 cámaras y de igual manera que en la vista apical de 4 cámaras vamos a medir los volúmenes del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección. También vamos a evaluar el movimiento de paredes del ventrículo izquierdo y medir el grosor y su masa. También, si es posible, medir el strain longitudinal global. Continuamos con la vista apical de 3 cámaras y también realizamos una evaluación visual del aspecto de la válvula aórtica. Evaluamos la extensión de la calcificación de las cúspides y su movilidad. Y si es posible, también calculamos el strain longitudinal global. Volvemos a colocar Doppler a color a través de la válvula aórtica para evaluar la presencia de turbulencias
o de alguna regurgitación aórtica. Al evaluar una estenosis aórtica es muy importante utilizar la sonda de Pidov o la sonda ciega. Utiliza todas las ventanas de diagnóstico posibles, incluido el borde paraesternal derecho. Realiza todas las ventanas de imágenes posibles para garantizar que se obtengan los valores máximos de velocidades y gradientes. Cuando evaluamos una estenosis aórtica, debemos tener en cuenta algunas medidas asociadas, como por ejemplo la evaluación de la aorta. Desde la vista de eje largo paraesternal izquierdo, mide el diámetro del seno de Valsalva, el diámetro de la unión sinotubular y el diámetro de la aorta ascendente proximal si es posible. También como parte de las medidas asociadas nos encontramos con la evaluación del arco aórtico y desde la vista supraesternal debemos medir el diámetro del arco aórtico y de la aorta descendente. También debemos evaluar visualmente el arco distal y la aorta descendente en búsqueda de turbulencias y alguna patología aórtica como por ejemplo una coartación. La evaluación visual es muy importante ya que nos puede dar pistas acerca de la etiología de la estenosis aórtica. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver cómo evaluando algunas de estas características podemos deducir la etiología de la estenosis aórtica. Tenemos estenosis aórtica de etiología degenerativa, bicúspide o reumática. La evaluación de la válvula bicúspide la voy a profundizar en otro video. Sin embargo, si te encuentras con alguna válvula bicúspide, deberías responderte las siguientes preguntas. ¿Esta válvula bicúspide es anatómica o funcional? ¿Cuál es el patrón de la función? ¿La válvula está engrosada y con movimiento restringido o es delgada y funcionalmente normal? Y muy importante, al encontrarnos con una válvula bicúspide debemos evaluar la aorta a todos los niveles en busca de dilatación o coartación. Al terminar la evaluación visual y la evaluación Doppler, debemos poder determinar la severidad de la estenosis aórtica. Y antes de determinar la severidad, debemos tomar en cuenta estos puntos importantes. Primero, se debe obtener la velocidad máxima y el gradiente medio de la válvula aórtica en todos los pacientes a la hora de la evaluación de estenosis valvular aórtica. Segundo, la velocidad máxima de la válvula aórtica y el gradiente medio deben combinarse con el área de la válvula aórtica para determinar la severidad de la estenosis aórtica. Y tercero, el área valvular aórtica debe calcularse mediante la ecuación de la continuidad en todos los pacientes. Entonces, así, de acuerdo a todos estos parámetros, podemos determinar la severidad de la estenosis aórtica. Y aquí tienes un cuadro que te va a ayudar a determinar, de acuerdo a los parámetros que ya tienes, cuál es la severidad de la estenosis aórtica. Esta es una guía práctica proporcionada por la Sociedad Británica de Ecocardiografía. Ahora te voy a enseñar en un video cuáles son todas las imágenes y medidas que debes realizar a la hora de evaluar una estenosis aórtica. Comenzamos con la vista paraesternal de eje largo y aquí vamos a evaluar el movimiento de las paredes del ventrículo izquierdo y también evaluar visualmente el movimiento y la calcificación de la válvula aórtica. Luego medimos el diámetro, el grosor de paredes y la masa del ventrículo izquierdo. Colocamos ahora Doppler a color encima de la válvula aórtica. Esto es para evaluar la presencia de cualquier flujo turbulento o regurgitación aórtica.
Luego hacemos zoom en la válvula aórtica para evaluar la extensión de la calcificación y el movimiento de las cúspides. Aquí podemos ver que la válvula aórtica está calcificada y que el movimiento de las cúspides se encuentra reducido. Aprovechamos de medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo, valor que va a ser muy importante a la hora de obtener el área valvular aórtica y el volumen eyectado. También medimos el diámetro del seno de Valsalva. Utilizamos nuevamente Doppler a color y podemos observar que existe un flujo turbulento a través de la válvula aórtica. Y en esta vista no se observa ninguna regurgitación significativa. Pasamos ahora a la vista paraesternal de eje corto a nivel de la válvula aórtica. Aquí evaluamos visualmente la calcificación de la aorta, su morfología y su apertura. Obtenemos una vista ampliada de la válvula aórtica y podemos observar que esta válvula es tricúspide. También podemos ver que está engrosada y calcificada, con una apertura y una movilidad disminuidas. Colocamos ahora Doppler a color en la válvula aórtica y aquí sí podemos ver en la comisura posterior entre la valva no coronariana y la valva coronariana izquierda que hay una regurgitación muy mínima y trivial. Utilizamos modo M a través de la válvula aórtica y aquí podemos evaluar la línea de cierre aórtico y la apertura de las cúspides aórticas. Aquí podemos ver que la línea de cierre es central y que la apertura está levemente reducida. Pasamos ahora a la vista apical de 4 cámaras y vamos a medir los volúmenes del ventrículo izquierdo y evaluar el movimiento de las paredes. También debemos medir el grosor de paredes, la masa ventricular, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y, si podemos, el strain longitudinal global. Continuamos con la vista apical de 5 cámaras y vamos a evaluar visualmente la válvula aórtica. Nos vamos a fijar en la apariencia y extensión de la calcificación y en la movilidad y apertura de las cúspides. Volvemos a utilizar Doppler a color encima de la válvula aórtica para evaluar la presencia de turbulencias y seguir en la búsqueda de cualquier regurgitación aórtica. Aquí se puede observar que hay flujo turbulento a través de la válvula aórtica, pero no se observa la presencia de ninguna regurgitación significativa. Utilizamos en esta vista Doppler continuo a través de la válvula aórtica y vamos a trazar la onda del flujo Doppler para obtener las velocidades y gradientes de la válvula aórtica. Estas medidas son esenciales y muy importantes para determinar la severidad de la estenosis aórtica. Luego colocamos Doppler pulsado en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y trazamos la onda del flujo Doppler. Con esta medida vamos a obtener el área valvular aórtica y el flujo eyectado del ventrículo izquierdo. Luego pasamos a la vista apical de 2 cámaras y vamos a medir los volúmenes del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y, si es posible, el strain longitudinal global. También vamos a poder evaluar visualmente el movimiento de las paredes del ventrículo izquierdo. Para terminar,
Pasamos ahora a la vista apical de 3 cámaras y nuevamente evaluamos visualmente la extensión de la calcificación de la válvula aórtica y su movimiento y apertura. Aquí también, de ser posible, evalúa el strain longitudinal global. Colocamos nuevamente Doppler a color a través de la válvula aórtica. Y podemos ver que existe turbulencia a través de la válvula aórtica y podemos ver una regurgitación bastante mínima y trivial. Ahora, habiendo realizado todas estas medidas, ¿qué opinas de la severidad de esta estenosis aórtica? En mi opinión, esta es una válvula aórtica tricúspide, la cual está engrosada y calcificada con disminución de su movimiento y apertura. Pudimos observar flujo turbulento a través de la válvula y cuyas medidas Doppler fueron consistentes con estenosis aórtica leve. No se visualizó tampoco ninguna regurgitación significativa, sin embargo, en algunas vistas pudimos visualizar una pequeña, bastante trivial regurgitación aórtica. Y así llegamos al final de esta primera parte. No olvides de darle like a este video y de suscribirte a mi canal. Nos vemos en otro día. Bye.